Si hay una persona que ha causado una influencia importante en el cristianismo, es Saulo de Tarso, que luego lo conocimos como el apóstol Pablo. Antes de la presencia de Saulo de Tarso, el cristianismo era un grupo minoritario dentro de la religión judía. Debemos recordar que en el juicio entre Jesús y el ladrón Barrabás, la gran mayoría prefirió a Barrabás, porque el cristianismo era un grupo muy pequeño. Multitudes seguían a Jesús, pero para tener de él los milagros, la sanación, los alimentos, pero no porque realmente tenían un compromiso con Dios. Recordemos que la fe crece no por los milagros o por ver milagros, la fe crece por escuchar la palabra de Dios. Pero aparece este joven rabí, este joven maestro, que era una persona estudiada, y a diferencia de los otros discípulos de Jesús, que eran campesinos, pescadores y artesanos, impacta a la sociedad y consigue que el Evangelio llegue desde España hasta regiones circundantes a la India, donde tuvo un ministerio, podríamos decir que después de Jesús, el que más personas ha traído a los pies de Cristo es Saulo de Tarso. Y el día de hoy vamos a estudiar quién era Saulo de Tarso, cómo empieza su ministerio, los sufrimientos de Pablo y su victoria final. Veamos quién es Saulo de Tarso. Usted debe recordar que este joven era de religión judía. Veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos frente a un juicio promovido por los fariseos. Este juicio era contra un discípulo de nombre Esteban. Sabemos por la Biblia que Esteban era diácono. No era apóstol, no era pastor, él era diácono. Quiere decir que era un hombre honrado, honesto, íntegro, y fue acusado de herejía. Jesús era el Mesías, es el Mesías de Israel. Pero los judíos hasta el día de hoy esperan un Mesías militar, un conquistador tipo Alejandro Magno, tipo Julio César, que conquiste las naciones y hagan a Israel cabeza del mundo. Lo acusan a Esteban y vemos que este Esteban nos da una visión que para nosotros es muy importante. Veo la gloria de Dios, no dijo veo a Dios, veo la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando la palabra hebrea para la gloria de Dios es Shekinah, una luz inaccesible, él quedó viendo esa luz, pero sí alcanzó a reconocer a Jesús sentado a la derecha de Dios.
Entonces, amados hermanos, ¿qué provoca esta visión de Esteban? Que se encolericen los judíos, pero no solo los fariseos, sino el pueblo que estaba alrededor de ellos. No nos dicen las escrituras cuántos eran, pero el común de las personas estaban ardidas de coraje, taparon sus oídos, gritaban y arremetieron contra él para apedrearlo. Pero, mi querido hermano, las ropas de Esteban las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y entendamos la expresión joven. En nuestro contexto, una persona de 15 a 25 años, quizás hasta los 30, se considera joven. Pero cuando usted es un maestro de las Escrituras, cuando usted es un predicador de la palabra, un joven diría desde los 35 años a los 45, quizás hasta 50, porque para llegar a ser un maestro se debe estudiar largo tiempo. Y aquí este joven maestro pusieron sus ropas al pie. Quiere decir que Saulo de Tarso estaba de acuerdo con perseguir a los cristianos, con apedrear a los cristianos, y era cómplice de la muerte de Esteban. Algo que también nos debe enseñar mucho es cuando Esteban muere, les dice a todos, y lo escucharon: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él no pidió venganza, no pidió fuego del cielo. Él, muriendo apedreado, los perdonó. Entonces vemos a Esteban, que era parte del pueblo judío, no creyente en Jesús, que estuvo de acuerdo con la muerte bajo piedra de Esteban. Pero el profeta, apóstol Saulo de Tarso, era mucho más que eso. Veamos Hechos de los Apóstoles 22, versículo 13. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él no había nacido en Israel, él no había nacido en Jerusalén. Él dice que había nacido en Tarso de Cilicia, lo que ahora es Turquía. Tarso queda a 600 kilómetros de Jerusalén. Y era un viaje muy largo, de 2 a 3 semanas. No había buenas carreteras y este viaje era muy difícil. Pero él dice que era judío, pero había sido criado en Jerusalén. Y aquí aparece un personaje que nosotros debemos entender quién es. Él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Y buscamos en el internet quién era Gamaliel. Y nos responde así: la escuela rabínica de Gamaliel, conocida como Beit Hillel o Casa de Hillel, fue una destacada academia farisea en Jerusalén durante el siglo I, liderada por el Rabán, no Rabí, Rabán Gamaliel el Viejo, nieto de Hillel. Promovía una interpretación tolerante de la ley judía. Gamaliel fue un miembro eminente del Sanedrín, maestro de Saulo de Tarso y reconocido por su sabiduría. Había academias donde los niños hasta los 13 años aprendían a escribir, aprendían a leer, pero en base a la Torá, a la palabra del Señor. De los 13 hasta los 20, 21 años, ellos aprendían a profundidad las Escrituras. Pero después de esa edad, los que continuaban con el estudio de la palabra de Dios, ellos tenían un maestro, es decir, maestro-discípulo. No habían más. Por cada maestro, un discípulo. Gamaliel era un rabán. Le va a preguntar cómo es esto de rabán. Es un título superior a rabí. Era la autoridad máxima en el Sanedrín. Si usted ya era rabí, tenía que ser instruido por un rabán.
Gamaliel era reconocido por su sabiduría y dos características que debemos entender de las enseñanzas de Gamaliel. Él fue el director de esta academia que fundó su abuelo, y la segunda, que esta academia era muy tolerante con respecto a la ley judía. Y permítame profundizarme aquí. Viene la ley judía basada en la costumbre y llegaba el marido a su casa y no le gustaban los alimentos. Podía divorciarse. Pero en la escuela rabínica de Gamaliel no. Había que darle otra oportunidad. Si usted caminaba algo adicional el día sábado, ¿qué decía Gamaliel? Fue por misericordia. Es decir, era bastante más tolerante, pero Saulo fue discípulo de Gamaliel, un rabán, miembro del Sanedrín, y era reconocido por ser sabio. No solo tenía conocimientos, él tenía sabiduría. Y aquí veamos la diferencia. Usted en su área de estudio puede tener un PhD y alguien lo mira mal y dice, vale golpes. Usted es muy instruido, pero no es sabio. La persona sabia es la que sabe responder ante las situaciones de la vida. Por eso usted verá que hay muchos campesinos, artesanos, que no son instruidos, pero sí son sabios. La sabiduría es nuestra respuesta ante las diversas situaciones de la vida. Y Gamaliel era famoso porque era un rabán y tenía sabiduría. Era un hombre que era consultado para saber la voluntad de Dios. Y junto a Gamaliel caminó Saulo de Tarso. No había una cantidad de años determinada para recibir las clases. Terminaba ese discipulado cuando el maestro consideraba que ya estaba preparado. Pero leímos hace un momento que en el apedreamiento de Esteban ya Saulo estaba fuera de las enseñanzas de Gamaliel. Quiere decir que ya había terminado su proceso de discipulado con este hombre de Dios, Gamaliel. Entonces, judío, nacido en Turquía, criado en Jerusalén, había estudiado en la escuela rabínica de Gamaliel, pero aparte había sido discípulo de Gamaliel. Dice, a los pies de Gamaliel. Quiere decir que era un rabí. Si Saulo era un rabí, tenía mayor incidencia su predicación y que la gente de religión judía se convierta al cristianismo. Y también esto nos enseña que cuando matan a Esteban no tenía 20 años, cuando mínimo tenía 30, cuando mínimo. Debió haber sido un hombre ya mayor, maduro, no un jovencito, porque era un joven rabí, Usted no va a encontrar un pastor de 18 años, obvio que no. Es lo mismo, imagínese usted, ya era un hombre que empezaba su ministerio. Ahora, es importante entender el ministerio del apóstol Pablo. En la actualidad pensamos que cuando Dios está con nosotros, solo con predicar nos prestan atención las multitudes y se convierten. Pero veamos cómo fue el ministerio del apóstol Pablo. Veamos el libro de Gálatas, capítulo 1, del 15 al 21. Gálatas 1, del 15 al 21. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi
vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y si usted quiere un poco más de luz sobre este texto, veamos Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a ti. Saulo de Tarso tuvo una visión de una luz que lo dejó ciego, y ahí se convierte a Cristo. Pero inmediatamente Saulo no regresa a Jerusalén ni empieza a predicar. Él se va a Arabia. Él estuvo entre los árabes 3 años. Imagínense el choque mental para Saulo. Una persona que había estudiado cuando mínimo de 20 a 30 años en la escuela rabínica de Gamaliel, y de repente tener a Cristo que se te manifiesta y te hace cristiano. Estuvo 3 años ahí. Luego él vuelve de nuevo a Damasco, donde se convierte, y luego viaja a Jerusalén. Y ahí él se entrevista con algunos de los apóstoles, y nos dice el texto que estuvo 15 días en Jerusalén y se entrevistó solo con 2 apóstoles, con Pedro y con el líder de la iglesia cristiana para aquellos días, que era Jacobo, el hermano de Jesús, hermano en la sangre de Jesús. Entonces, él se entrevista con estas 2 personas. Y después de esto, él viaja a las regiones de Siria y Cilicia y predica por 14 años ahí. Y después de 14 años de predicación, regresa a Jerusalén. Y aquí debemos entender algo. De los 3 años que estuve en Arabia, no nos habla de levantamiento de iglesias, de un ministerio importante. Regresa a Jerusalén y él estuvo predicando 14 años en Cilicia, en su tierra, y bajaba hasta Siria, pero no levantó ninguna iglesia. Cuando Dios te llama, no quiere decir que va a haber miles de personas. Lo que tú debes hacer es obedecer a Dios. Aquí vemos un hombre consagrado al Señor. Dice la palabra del Señor, dicha por Saulo: me apartó desde el vientre de mi madre. Era apartado por Dios. Él tuvo una gran preparación académica, una magnífica preparación académica. Fue alumno del mejor maestro de la época, pero tuvo 17 años que no tuvo resultados en su ministerio. 3 años en Arabia y 14 años como predicador en las regiones de Siria y Cilicia. Entonces, no te preocupes si tu ministerio no es de muchedumbres. Lo que tú debes hacer es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cada alma para el Señor es importante. Cada persona para el Señor es importante. Y cada pueblo para Dios es importante. Sea un pueblo pequeño, sea un pueblo numeroso. Y aquí vemos un rabí que había estudiado muchísimo, que se convierte a Cristo y tuvo un ministerio de 17 años sin resultados aparentes. Pero este rabí fue el cristiano que más sufrió. Muchos quieren que los llamen apóstoles, quieren que los llamen profetas, pero no están dispuestos a pagar el precio. Veamos 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué es lo que había sucedido? En la ciudad de Corintio llegó otro grupo ministerial, otro pastor, que parece que tenía gran elocuencia y se le roba a la iglesia a Saulo. Literalmente se le roba. Porque el normal de los seres humanos lo que quieren es escuchar, hablar bonito, no estar cimentados en la palabra de Dios. Y dice Saulo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Él está diciendo, yo soy el enviado de Dios. Mira lo que me ha tocado pasar. Y definitivamente lo que le tocó pasar a él, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, 5 veces le entraron al látigo con la espalda descubierta. Porque dentro de los grupos religiosos, Saulo tenía 2 enemigos importantes. El primero, los de religión judía. Porque antes de Saulo, los únicos creyentes en Jesús eran la gente sencilla de pueblo. Después de Saulo de Tarso, las personas estudiadas, las personas con plata, se convirtieron a Cristo. Y los judíos lo querían matar y lo perseguían a más no poder. Pero también hubo otro grupo, falsos hermanos. Hay personas que les gusta ser vistos, aplaudidos, les gusta figurar. Y Dios había bendecido y lo había nombrado a Saulo de Tarso. Entonces eran enemigos de Saulo porque querían su puesto, querían el puesto de preeminencia. Y con estos 2 grupos persiguiéndolo, él fue azotado con látigo 5 veces, con vara 3 veces, una vez fue apedreado, 3 veces padeció naufragio. Imagínense, el bote se vira en alta mar y usted siendo náufrago, peligros en los ríos, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga y muchos desvelos. Los otros discípulos de Jesús se dedicaban por entero al ministerio. Ellos, de lo que se recogía en los cultos, en las casas, diezmos y ofrendas, vivían del ministerio. Menos Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, él trabajaba construyendo tiendas y él se acoplaba a la ciudad que iba. Si en la ciudad había una sinagoga, él predicaba sobre los sábados y el resto de los días trabajaba en su profesión. Si él, cuando estuvo en Atenas, tuvo el gusto o el privilegio de predicar de lunes a viernes todas las noches, porque le prestaron un teatro que trabajaba sábado y domingo y de lunes a viernes estaba abierto. Saulo de Tarso se acoplaba al lugar que iba, porque los horarios son de los hombres. Nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, tenemos que ganar almas y buscar la forma y acoplarnos a los horarios. Usted puede encontrar un hombre que haya sufrido más que él. Tanto golpe, tanto azote, tanta piedra. Y la preocupación por los hermanos. Cuando usted tiene un hermano de la congregación que está sufriendo, está enfermo, está desempleado y está de rodillas ante el Señor, uno sufre y se preocupa. Y dice el apóstol Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Y él tenía una preocupación muy grande porque él había predicado en Chipre, Siria, Turquía, había viajado mucho, había viajado a muchas ciudades y cuando pasaba algo con alguno de los hermanos, él sufría. Por eso los apóstoles dijeron que ellos no iban a repartir las mesas, que se iban a dedicar al ministerio de la oración y la predicación. Pero como Saulo no tenía un sueldo por la predicación, él trabajaba.
Y sabemos por la Escritura que sí, la iglesia de Filipos siempre lo ayudó. Pero solo la iglesia de Filipos. Las otras iglesias, si comían o no comían, ni se acordaban. Qué pena, queridos hermanos. Entonces el concepto de falsos hermanos se hace más grande. ¿Qué otros sufrimientos tuvo Pablo? Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, del 9 al 12. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a ellos. Muchas de las personas que Saulo de Tarso amó lo abandonaron. Y los que eran fieles al Señor, Él mismo los delegó para que vayan a ciudades a predicar el Evangelio. Pero al final de sus días, preso, solo tenía un amigo ahí, Lucas. Y todas las personas que fueron bendecidas por Saulo desaparecieron. De verdad que fue muy duro ser abandonado por sus amigos y hermanos en Cristo. Y dice, solo Lucas está conmigo. Y debe llamarnos la atención mucho que solo Lucas haya quedado, porque Lucas no era de Israel, Lucas era de Siria, había sido evangelizado por Saulo, y Lucas era médico de profesión. Quiere decir que su médico de cabecera siempre estuvo con él. Es una enseñanza errónea que decir que un cristiano va al médico es pecado. Si el apóstol Pablo tenía al doctor Lucas ahí. Entonces, la Biblia dice que el único amigo que le quedó a Saulo de Tarso al fin de sus días es el doctor Lucas. Veamos qué otros sufrimientos tuvo Pablo, de verdad que tuvo mucho. Hechos 20, del 18 al 19. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí Saulo de Tarso se está despidiendo de sus hermanos, los que iban a quedar como pastores en la ciudad de Éfeso, y que les dice: yo me he portado honradamente, me he portado honestamente, nunca robé dinero, yo fui humilde, pero me tengo que ir por la persecución de los judíos. Persecución. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Usted es creyente? ¿Y por qué hago esta pregunta? Si usted tiene resentimientos, odio, rencor, o habla mal de otra persona, está en la misma lista de los judíos que perseguían a Saulo de Tarso. ¿Cuál fue la reacción de Esteban cuando estaba agonizando? Padre, perdónanos, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál fue la reacción de Jesús en la cruz? La primera palabra: perdónanos, no saben lo que hacen. Si usted tiene resentimientos, usted tiene enemigos, usted me dice que no se va con toda la cual persona, usted no es cristiano. Usted va a una iglesia cristiana, se congrega con alguna frecuencia, pero mientras haya raíces de amargura, usted nunca ha conocido al Señor. Y esta persecución constante hizo dar mucho sufrimiento al apóstol Pablo. Y adicional a esto, tuvo otro problema de salud muy delicado. Veamos 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 9. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le he dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pues me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo tuvo visiones, dice la Escritura, y fue arrebatado al tercer cielo. Definitivamente lo que vio fueron cosas maravillosas, lo que escuchó, cosas maravillosas, porque después de todas estas visiones, de todo lo que escuchó, dice la Escritura: escuché cosas inefables, cosas demasiado maravillosas, que se me ha prohibido repetirlas a las personas. Pero él, a causa de estas visiones, para que no le crezca el orgullo, tuvo un aguijón de la carne. Y los estudiosos de la Biblia hablan de 3 posibilidades. La primera es porque estaba perdiendo la visión y haya quedado casi ciego. Por eso él tenía que usar siempre escribas, porque no podía escribir, aunque era un hombre muy culto, de mucha instrucción. La segunda, que efectivamente tenía una enfermedad en la carne. No sabemos qué enfermedad, pero una enfermedad que le causaba dolor. Y la tercera opinión de los estudiantes de la Biblia es que este falso apóstol, que le robó las iglesias, que le robaban a los hermanos, haya sido el aguijón de la carne. No sabemos cuál mismo fue, pero lo que sí tenemos cierto es que Saulo de Tarso, que resucitó muertos, que hizo muchos milagros, que predicó en muchos lados, Dios nunca le quitó ese aguijón. Dice que lo ha rogado 3 veces al Señor y que Dios le había dicho: bástate mi gracia. ¿Cuán duro, no? Sanar a otros y que el Señor no te sane a ti. La vida de Saulo de Tarso, sin dudas, fue muy sacrificada. Un joven rabí que tuvo la mejor preparación posible, fue discípulo del mismo Gamaliel, un rabán, es decir, el director de la academia, el que más sabía, y Saulo fue su discípulo. Que desde muy joven él tuvo interés en las cosas de Dios, y que Dios lo había separado desde el vientre de su madre, que él padeció muchas palizas, naufragios, apedreamientos, persecución de cristianos, de falsos cristianos, persecución de judíos, el abandono de los hermanos hacia él. Solo la iglesia de Filipo se preocupaba si él tenía para comer. El resto de las iglesias, no. Pero usted puede decir que fue un fracaso la vida de Saulo de Tarso. Fue una vida de victoria, porque él trajo a millones a los pies de Cristo. Él es el hombre de carne y hueso que más ha impactado el Evangelio. Y al fin de sus días, él reconoce su victoria. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él ya tenía sentencia de muerte, ya sabía el día que lo iban a decapitar. ¿Y qué escribe a su amigo Timoteo?
Ya no era el joven Timoteo, ya tenía más de 30 años de amistad con Timoteo cuando se escribe esta carta. El tiempo de mi partida está cercano. Serán 2 días, 3 días, pero ya tenía la sentencia de ser decapitado. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, le he sido fiel al Señor y he trabajado para mi Dios con todas mis fuerzas, he predicado y lo he hecho donde Él me ha enviado. Y él dice, pero ya me está esperando la corona, allá me está esperando la corona de justicia. Y algo que nos debe animar mucho, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amados hermanos, la muerte no es el final. La muerte no es el final. Usted en esta vida tendrá que pelear la buena batalla, acabar la carrera y en medio de todo esto guardar la fe. Yo lo invito a que sea fiel al Señor, no importa por lo que esté pasando o vaya a pasar, que ame al Señor y ame su segunda gloriosa venida, porque le está esperando la corona de justicia, una corona donde Dios lo declara justo, Dios lo declara vencedor y heredero del reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Dios lo bendiga y adelante Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo